Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la U socioambiental. Muchas gracias por conectarse a la hora. Les invito a quienes se están conectando que ojalá a la medida de lo posible vayan prendiendo sus cámaras para que podamos generar un espacio más ameno y cercano dentro de lo que la virtualidad nos permite. Tenemos unos par de minutos antes de partir para que se pueda integrar la mayor cantidad de gente. También les pido que, por favor, todos tengan en sus nombres, en las etiquetas de su Zoom, ¿cierto? El nombre completo, ojalá, lo más completo posible, al menos nombre y apellido, de manera que lo podamos identificar después para la lista de asistencia. ¿No me escuchan? Sí, Yo Griselda sí. dice que me escucha. Yo también te Sí, escucho, Cata. perfecto, se escucha perfecto. Ronnie, tal vez estás teniendo algún problema de conexión, en ese caso sería... Ah, mejor le, le escribo. Em, ya. Em, Veo varias personas conectadas, entonces ¿les parece que vayamos partiendo al menos con las presentaciones? Ya. Entonces quiero saludarlas a todos y a todas, darles la bienvenida formal a este curso. Mi nombre es Catalina Fernández, yo soy antropóloga de la ONG FIMA. Hoy día voy a ser monitora de la Universidad Socioambiental, ¿cierto? Les voy a acompañar como monitora en esta clase que hemos denominado Introducción a la triple crisis ambiental. Y como saben, tiene tres fechas, que son el 28 y el 30 de mayo y el 2 de junio. Em, esta iniciativa, este curso, se enmarca en la séptima versión de la Universidad Socioambiental 2025, que es organizada por ONG FIMA, junto a la Fundación Friedrich Ebert, a la FES, y también con el apoyo de la Universidad de Chile. Por esta actividad, a través de este medio, nosotros buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía. Para nosotros es un honor y un gusto poder abrir este espacio democrático de educación, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas a medio ambiente, a la gestión, normativa y gobernanza ambiental, entre otras formas de relación entre la sociedad y la naturaleza. Para facilitar el correcto desarrollo de esta clase, y porque por la amplia convocatoria que tuvo el curso, les pedimos que permanezcan sus micrófonos cerrados durante toda la clase, ¿ya? Que los mantengamos silenciados, y que ojalá dentro de lo posible, como les decía antes, mantengamos nuestras pantallas encendidas. Durante toda la clase va a estar habilitado lo que es el chat, y nosotros vamos a estar atentas también para resolver sus dudas de esa manera, ¿ya? Ahora estuvimos hablando con Pilar Barría, quien va a ser nuestra profesora del día de hoy, y si tienen dudas durante la presentación, que vayan ojalá levantando la mano con la opción reacciones que está en la barra inferior, y así nosotros podemos ir dándoles la palabra, ¿ya? También quería presentar a mi compañera como monitora, ¿cierto? Sofía Maglit. Adelante, Sofía, Hola, te yo puedes presentar. soy. Venga, voy. Hola, yo soy Sofía Majlis y voy a estar también de monitora con Catalina. Los voy a acompañar sobre todo en la clase del viernes para poder ayudarlos en cualquier duda o cualquier problema que tengamos con la sesión. Eso, que sea una muy buena sesión para todos y todas. Muchas gracias, Sofía.
Bueno, entonces dicho eso, ahora que ya nos conocen nosotras, y van a ver que vamos a ir cambiando de caras. Para no quitarles más tiempo, quiero presentar a la profesora del día de hoy, de esta primera versión del curso, ¿cierto? De esta primera clase, Pilar Barría. Ella es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Es ingeniera hidráulica de la misma casa de estudios y doctora en ciencias de la School of Earth Science de la Universidad de Melbourne. Pilar, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Esperemos que esta clase se desarrolle de la mejor manera posible y ahí estamos nosotros para ayudarte en lo que sea, así que te voy a dejar a ti el micrófono. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a todas, a todos los que se han conectado y se inscribieron en este curso. Un gusto poder tenerles a ustedes, compartir con ustedes. Y me tocó dar la introducción a la triple crisis ambiental, que es una crisis por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad y una crisis también de contaminación, pero que tienen esta particularidad de que son crisis que no podemos analizar de manera aislada y separada, sino que están interrelacionadas entre sí y que se exacerban los impactos que nosotros recibimos, que nosotros observamos y que a la vez formamos parte de, en el fondo, la principal causa de que estemos experimentando esta crisis. Por eso es muy relevante que discutamos sobre estas materias, que comprendamos de qué se trata y de que nos involucremos, de que nos hagamos parte para poder justamente ser un aporte en la adaptación a los cambios que estamos experimentando y ojalá a poder tener medidas para lograr una adaptación y una transformación, ¿ya? De largo plazo. El foco de la sesión va a ser cambio climático más centrado en recursos hídricos, en agua, porque yo soy hidróloga. Sin embargo, si es que tienen ustedes comentarios, si alguien puede compartir, complementar un poco desde sus distintos campos de acción, desde sus disciplinas, bienvenidos, ¿ya? Ahí hacen la consulta o pueden señalar en el chat que tienen algo que compartir con nosotras y nosotros, así es que ahí Catalina nos va a colaborar con eso, con moderar esto. Así es que no solo preguntas, sino que también comentarios son más que bienvenidos porque la verdad, cada uno trabaja en ciertas disciplinas, tratamos de tener un trabajo más interdisciplinario, pero no somos expertos en todo y por lo tanto este tipo de instancias enriquecen mucho eso. Bien, voy a compartir la pantalla con algunas slides, unas diapositivas que preparé para hoy y la idea es discutir sobre el cambio climático como una introducción a la triple crisis ambiental y lo compartimenté o estructuré en tres partes. Primero, tener muy claro el concepto de qué es cambio climático, cómo se diferencia respecto de la variabilidad climática, porque eso nos permite a nosotros saber frente a qué eventos tenemos que prepararnos y tener acciones de largo plazo y cuáles más bien son parte de la variabilidad natural y por lo tanto no corresponden a tendencias que van a continuar en el tiempo, sino que tienen un comportamiento más bien cíclico. Es muy relevante esto, tenerlo bien claro antes de poder analizar y abordar problemas del cambio climático. Luego, ¿por qué es relevante conocer esta diferencia entre la variabilidad y el cambio climático? Porque si sabemos que un fenómeno observado se atribuye al cambio climático, se debe a esto, entonces tenemos que pensar que la preparación tiene que venir desde ya y justamente repensar el cómo nosotros nos vamos a relacionar con nuestros ecosistemas, con nuestros usos del agua, de los recursos naturales, con también la coordinación y las relaciones sociales que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra cuenca. Y también después un breve
pincelada nomás de la Ley Marco de Cambio Climático, que es el principal cuerpo normativo que nos rige, pero que también nos entrega a nosotros la posibilidad de prepararnos frente al cambio climático, de mitigar y también de adaptarnos con instrumentos que son de distinto tipo, que operan a escala nacional, a escala regional, a escala comunal, y que creo que también es muy importante que como ciudadanos los conozcamos y podamos hacernos parte de eso. Entonces, primero, sobre cuál es la diferencia entre la variabilidad y el cambio climático. Al, al respecto, la variabilidad natural es parte intrínseca del clima. El clima naturalmente tiene variaciones, fluctuaciones. Hay años que son húmedos, hay años que son secos, y esas fluctuaciones tienen distintas frecuencias. Hay algunas fluctuaciones u oscilaciones que siguen ciclos de aproximadamente 4 a 8 años, como el Niño, que corresponde a las temperaturas del Océano Pacífico. Y, por ejemplo, en Chile central, tenemos bien incorporado este concepto de que cuando hay condiciones de El Niño hay más lluvia, y cuando hay la Niña las condiciones tienden a ser más secas. ¿Por qué? Porque eso se asocia con las temperaturas que ocurren o las fluctuaciones de las temperaturas que ocurren en el Océano Pacífico y que responden a la circulación terrestre y a la radiación proveniente desde el Sol. Así es que hay patrones de circulación atmosféricas, oceánicas, que hacen que existan ciertas fluctuaciones en el clima. Y eso es parte de la variabilidad natural. También está el módulo anular del sur, que más bien responde a los cambios de presión que hay en la zona de la Antártica, y que eso también dice relación con la cantidad y la intensidad de las tormentas que alcanzan las costas del sur de Chile. Y típicamente sigue ciertos patrones que van cambiando cada unos 4 años, 8 años. También hay un modo de variabilidad que tiene una frecuencia mayor, décadas. Pero por otra parte está el cambio climático, que corresponde a una variación detectable del clima, que no es parte de una fluctuación, sino que más bien es una tendencia de largo plazo. Es un cambio que genera entonces una modificación de las variables climáticas, en particular de la temperatura, debido a las emisiones de los gases de efecto invernadero, y que también inciden sobre la variabilidad natural. Entonces, eso hace que a veces sea complejo el separar una cosa de la otra. De hecho, hay estudios científicos que muestran y discuten sobre cómo el cambio climático ha exacerbado la ocurrencia de eventos El Niño, pero también cómo el cambio climático, si bien exacerba la ocurrencia de eventos El Niño, porque hay condiciones más cálidas, aumentan las temperaturas, también incide en que ya no existe la misma teleconexión o respuesta del clima local con estos cambios en el océano, como lo teníamos incorporado o como lo habíamos observado y descrito hace décadas anteriores. Entonces, ese cambio es detectable, es un cambio más bien de largo plazo. Y para poder identificar si hay o no un cambio que es climático, o más bien podría ser parte de una fluctuación, por ejemplo, si uno ve que están aumentando las temperaturas por un periodo, o las precipitaciones disminuyen en un periodo, em, o vemos que hay más ocurrencia de eventos de crecidas en un periodo, uno podría también pensar, bueno, pero esto puede ser, si tengo 4 o 5 años con este fenómeno, uno podría pensar, esto podría ser parte de un ciclo de años más húmedos, y luego va a revertirse y van a haber un ciclo de años más secos. Bueno, para saber si ese fenómeno observado corresponde a cambio climático o no, existen estudios, y esos son los estudios de detección. Y esos estudios de detección usan herramientas estadísticas para analizar entonces esos eventos, considerando varias observaciones de los mismos eventos en el tiempo, y se analiza la probabilidad de ocurrencia y si es un evento que podría ser parte simplemente de un ciclo, o más bien es un evento que tiene un nivel de tendencia que corresponde a algo extremo, y que no responde a la función de distribución de probabilidad, o cómo
se distribuyen y ordenan las probabilidades de ocurrencia de ese mismo fenómeno, es decir, escapa de lo natural de las fluctuaciones. Así que para eso se usan pruebas estadísticas. Y por otra parte también hay otro tipo de estudios que se utilizan mucho para abordar el cambio climático, que son los estudios de atribución. ¿Por qué? Estos estudios lo que hacen es identificar este fenómeno que estoy observando. Por ejemplo, la mega sequía que estuvo muy en boga en Chile porque fueron 14 años de precipitaciones bajo la media. ¿Es la mega sequía causa del cambio climático? ¿Y por qué nos hacemos esa pregunta? Porque si es causa del cambio climático, entonces uno diría, bueno, entonces esto va a perdurar, va a continuar en el tiempo, es un cambio de largo plazo. Pero si la respuesta es una parte cambio climático, pero también responde a variabilidad natural, uno podría pensar, bueno, entonces esto se va a revertir en algún minuto, va a cambiar el ciclo, porque no corresponde netamente al cambio climático. O, por ejemplo, si nos hacemos otra pregunta, los humedales en ciertos sectores o la ocurrencia de los incendios forestales, el aumento en la frecuencia, ¿es efecto del cambio climático? Si es evidentemente eso también requiere de una acción humana, ¿verdad? Entonces no puede ser solo cambio climático porque también el factor que genera que se inicien estos incendios es humano. Pero cuando hay condiciones más cálidas, más secas, se exacerba el impacto que pueden tener o el nivel de expansión de estos eventos. O también otras preguntas. Recuerdo, hace unos años estuvo también en los medios el caso del lago Caburgua, que estaba reduciendo su espejo de agua bastante y fue bien impactante porque es un lago al que van de vacaciones, chilenos lo conocen, entonces estaba como la preocupación porque efectivamente estaba reduciendo su superficie. Y la pregunta fue, ¿esto a qué se debe? ¿Se debe al cambio climático o se debe a otras razones? Porque se observó que existían algunos desvíos de agua de los cursos afluentes, los cursos que alimentan al lago. Entonces la pregunta es, ¿será esto cambio climático o será el desvío de los afluentes? ¿Y por qué queremos saber eso? Porque si es el desvío de los afluentes el que está haciendo que disminuya el espejo de agua, entonces tenemos que tomar medidas sobre eso, sobre, en el fondo, la regulación de los usos para mantener, conservar los ecosistemas y las funciones ecosistémicas que tiene ese lago. Pero si es por cambio climático, netamente, entonces uno también ahí sabe que las medidas a tomar serían distintas. De partida, en algunos casos, simplemente hay ecosistemas que van a dejar de funcionar debido al cambio climático en ciertos sectores. Ya están aumentando, expandiéndose las zonas de desierto o la desertificación está avanzando hacia el sur y eso también es parte del cambio climático y por lo tanto hay ecosistemas que simplemente eh, van a dejar de tener sus funciones tal cual las habían tenido hasta ahora debido a que hay condiciones más áridas. Así es que por eso es que es importante hacernos esa pregunta y responder. ¿A qué se atribuye, a qué se debe este fenómeno observado? ¿Por qué? Porque de esa manera puedo enfocar las respuestas, las acciones a tomar. Y esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo podemos hacer estudios de atribución? A través de modelación de escenarios, simular el fenómeno observado con distintos escenarios en los que probamos el impacto separado y conjunto de los factores que se están analizando, ¿ya? Es decir, a través de modelos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la variabilidad y cambio climático? El clima responde o corresponde a condiciones meteorológicas promedio de 30 años sobre una zona amplia, sobre una región o varias regiones que comparten características promedios de cuánto llueve, de las temperaturas, y es por un periodo largo. Mientras que el tiempo meteorológico son las condiciones que nosotros observamos de cuánto está lloviendo ahora o cómo va a ser la temperatura mañana en Santiago. El clima son condiciones promedios de largo plazo. Em,
Y el análisis del tiempo atmosférico a escala mensual tiene fluctuaciones mayores, ¿ya? Mientras que el cambio climático corresponde, como les decía antes, a variaciones de décadas. Llevamos décadas con aumentos de las temperaturas que continúan, o llevamos, a pesar de que siguen habiendo fluctuaciones y ciclos en las precipitaciones, si uno observa las tendencias de largo plazo, uno puede ver que en los últimos 50 años, a pesar de que hay fluctuaciones y periodos más húmedos, de todas maneras esos periodos más húmedos tienden a estar por debajo de los periodos más húmedos previos, es decir, hay tendencias de largo plazo. ¿Qué significa esto? Si lo analizamos desde el punto de vista de los datos, si yo tengo mediciones de temperatura, la función de cómo se distribuía el clima anterior, como se observa acá, Como se observa acá, este es el clima anterior. Era un clima donde las condiciones frías se daban tenían una cierta probabilidad de ocurrencia, y las condiciones más cálidas tenían una probabilidad de ocurrencia por acá, que era chica, porque esta es una función de distribución de probabilidad. Las condiciones promedio de la temperatura tenían la mayor probabilidad de ocurrencia. Se desplaza esta curva de distribución de probabilidad hacia valores más cálidos. Por lo tanto, las condiciones frías que antes tenían una probabilidad de ocurrencia chica comienzan a tener una probabilidad de ocurrencia aún menor, y las condiciones más cálidas comienzan a tener más probabilidad de ocurrencia. Eso es lo que analizamos desde el punto de vista más estadístico. Y los modos de variabilidad climática, que son los que responden o los que permiten conocer estas fluctuaciones del clima entre 4 8 años, corresponden a la circulación atmosférica. Uno de ellos, que es uno de los más conocidos, es el Niño, que corresponde a que cada más o menos 4 a 8 años aumenta la temperatura promedio del Océano Pacífico en la zona tropical, y eso genera, que eso es la condición del Niño, que haya más humedad, más vapor de agua, más formación de nubes en ese sector, y que por circulación se mueve, tiende a moverse y alcanza las costas de Perú, también Chile central, y al llegar a la zona de la tierra, de la cordillera, eso genera lluvias y precipitaciones. Y las condiciones de la Niña, por otra parte, no, son condiciones más frías. Pero también eso está cambiando. No podemos aislar en realidad lo que ocurre como variabilidad natural si tenemos condiciones que son mucho más cálidas en el planeta en promedio. Y de hecho aquí hay una imagen que lo explica en cierta medida, que tenemos oscilaciones naturales, pero el cambio climático exacerba ya sea la intensidad o los efectos que tiene esto en el clima local. De hecho, si lo vemos en Chile, ¿cuál es la relación entre el Niño y el clima en Chile en los últimos 10 años? Como les decía antes, en Chile teníamos más o menos instalado esto de que años el Niño son más húmedos, años la Niña más secos. Pero cuando se estudian los años o las precipitaciones durante el periodo de la mega sequía, esto ya no son los últimos 10 años, porque ahora estamos ya 2025, sí, no, no son los últimos 10 años, son los 10 años cuando se publicó este artículo, que se publicó el año 2020, ¿ya? Así que esto corresponde más bien a las lluvias de entre el 2010 y el 2020, que fueron años muy secos en todo Chile central. Y se hizo este análisis, esto lo hizo René Garro en su artículo, donde muestra los años que correspondían a la niña, los años que correspondían al niño, y aquí el índice de precipitación regional. Un índice de precipitación regional de 100% es que la precipitación de ese año fue igual al promedio. Si es 120 es que fue por sobre el promedio. Si es 80 es que estuvo 20% bajo el promedio. Y todos estos años del 2010, 11, 12, 13, que son los años de la mega sequía, estuvieron todos por debajo del RPI 80%, porque las precipitaciones estuvieron entre un 20, 30, 40% por debajo del promedio, y seguido, un año tras otro. Y luego, uno lo que esperaría es, de acuerdo a lo que conocemos como el impacto, el efecto que tiene el Niño, es que estos años más secos debieran estar más bien tendiendo a encontrarse en los años de ocurrencia de la niña. Sin embargo,
Y de hecho, los otros años que están en color gris son los otros años antes de la mega sequía, ¿ya? En la zona central de Chile. Entonces, efectivamente, uno analiza estos puntos y se observa que están inclinados, con una inclinación que no es uno a uno, esto no es lineal, ya no es una cosa de, tan directa, no es una ecuación lineal, es un proceso más complejo porque es climático en relación a la biosfera. Sin embargo, uno ve que hay esta curva oblicua en la que los años más lluviosos o con RPI mayores tienden a estar concentrados en años el niño y aquellos con RPI más bajo en la niña. Pero todos los años correspondientes a la megasequía están más bien distribuidos, nos forman parte de esta relación em, oblicua que uno esperaría de acuerdo a lo que conocemos por la relación o la teleconexión entre el niño y la precipitación en Chile. Y justamente ahí es que viene el análisis de René Garreau del CR2, donde dice, bueno, esto nos demuestra que estos últimos 10 años o los años de la megasequía ya rompieron con la oscilación y la teleconexión entre el niño y la precipitación local. O independiente, venían años el niño, la niña y las precipitaciones siguieron siendo bajas. Y dentro del 2015 recuerdo que ocurrió el niño Godzilla, que es un niño muy extremo con aumentos altos de la temperatura en el Océano Pacífico y se esperaba que podría haber grandes lluvias y la verdad es que igual estuvo la precipitación baja. Entonces, eso hace que uno diga, bueno, el niño, la niña no lo son todos. Evidentemente, el que haya habido todos estos años de sequía no responden solo a variabilidad natural, ¿verdad? Eso es como una de las primeras conclusiones. Pero luego también, en este mismo estudio, René Garreau, junto con sus colegas, hace un estudio de atribución. Simula el clima del planeta considerando solo las condiciones de forzantes de gases de efecto invernadero, digamos, solamente con temperaturas, con aumentos de los gases de efecto invernadero asociadas a condiciones naturales y también con cambio climático. Y lo que identifica es esto que está acá. Lo que identifica es que alrededor de un 25% del evento de la mega sequía corresponde o responde a cambio climático, porque solo logra ser simulado acá abajo cuando tú incorporas los gases de efecto invernadero asociados al cambio climático. Pero hay un porcentaje que no se explica por cambio climático y que más bien responde a variabilidad natural y responde a la ocurrencia de una zona de altas presiones sobre las costas del océano frente a Chile que perduró por un buen tiempo y que hacía que ocurriera un desvío de las tormentas que provienen y que traen masas húmedas hacia las costas chilenas. Entonces, em, un porcentaje sí corresponde a cambio climático y eso no es menor, no es relevante. ¿Por qué? Porque con esta conclusión lo que se indicaba es, bueno, la mega sequía, hay una parte que va a perdurar en el tiempo, que puede continuar y que corresponde a la condición de cambio climático. Pero hay un porcentaje que es variabilidad natural y por lo tanto este evento debería revertirse después de un periodo, porque no es es un evento extremo, no es la nueva realidad o no es el nuevo promedio. Y ese tipo de información es la información que es importante para poder tomar decisiones y para ver cuáles van a ser las inversiones y la preparación al respecto. También, más bien, más que también, la principal fuente de información que tenemos a nivel internacional respecto del cambio climático es el panel intergubernamental de cambio climático que reúne, que coordina la investigación, que busca todos los últimos avances, los últimos artículos, las últimas respuestas que existen a preguntas claves en relación al cambio climático y que han ido cambiando en el tiempo. El panel intergubernamental del cambio climático IPCC, más o menos cada 5 años, publica sus reportes, donde muestra cuál es la información que nos permite responder a interrogantes clave para tomar decisiones, para como sociedad adaptarnos, y los presenta con grados de confianza o certeza y con grados también de incertidumbre. Por ejemplo, si
hay una pregunta que corresponde a ¿qué el cambio climático o cuál es la incidencia que tiene el cambio climático sobre la ocurrencia de crecidas en Chile? Buscan toda la información, los artículos que existen al respecto de los investigadores y se identifican que hay artículos que dicen el cambio o muestran que el cambio climático tiene un impacto sobre la frecuencia de las crecidas y hay otros que no. Si no hay coherencia, si no hay un nivel de acuerdo entre los resultados, entonces entregan el resultado señalando que tiene un nivel medio de acuerdo. Mientras que si el nivel de acuerdo es muy alto entre todos los estudios que abordaron esa misma pregunta, entonces dicen tenemos alta confianza en que esto se debe a cambio climático. En particular, el año 2021, algo que puede parecer obvio para muchos, pero que la verdad sigue estando en la palestra. La duda a veces, o más que la duda, yo creo que el- la frase que ronda por fines, creo, más políticos respecto de si el cambio climático existe o no, o más bien es parte de la fluctuación natural y se debe a fenómenos naturales como radiación o erupciones volcánicas. Pero en 2021 el IPCC muestra como conclusión que ya es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Es decir, que el cambio climático o el aumento de las temperaturas se debe a influencia humana, a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y dicen es inequívoco porque todos los artículos que han encontrado científicos coinciden en eso. Y efectivamente muestran también un análisis de atribución donde indican que si solo existiera forzantes naturales digamos como en la Tierra, estos forzantes naturales no logran explicar, no se logra simular el clima observado con esto. Solo cuando se incorporan los gases de efecto invernadero, los observados, logramos simular la temperatura observada en la Tierra que ha presentado un aumento entre más o menos de sobre 1 grado, casi 1,5 grados hasta el año 2020, entre 1850 y el 2020. Solo con las forzantes naturales como las erupciones volcánicas y la radiación solar esto no se explica. Habríamos obtenido o se simula un clima que está por acá, con muy poco aumento de la temperatura hasta el año 2020. Entonces, a través de esos estudios de atribución es que se concluye. Y bueno, aquí hay otro ejemplo un poco más detallado, pero también que era del informe anterior, donde igual hicieron exactamente lo mismo. Simulan primero el clima aquí considerando solamente las forzantes naturales y el clima simulado es este que está acá, la temperatura simulada. Nos muestra el aumento que tiene y que hemos observado, registrado en las temperaturas globales. Solo eso se logra reproducir cuando nosotros usamos como forzante al clima los gases de efecto invernadero que han ocurrido. Y luego, hacia futuro, ¿qué pasa? Porque una cosa es comprender, ok, existe cambio climático, tenemos este tema, tenemos este problema, este gran problema que se transfiere a todas las personas, a los ecosistemas, que está causando estragos. Eh, Frente a eso, ¿cómo nos preparamos a futuro? ¿Cómo podemos tener una mayor adaptación? ¿Cómo reducimos las emisiones? ¿Qué impacto tiene si yo reduzco las emisiones o no? Bueno, para eso es que se simulan el clima futuro frente a distintos escenarios y esos escenarios también son coordinados a través del IPCC en proyectos intercomparados donde hay una veintena de institutos alrededor del mundo que tienen sus propios modelos de cambio climático y los fuerzan de manera coordinada con los mismos niveles o cargas de gases de efecto invernadero. Y los últimos escenarios que se produjeron y con los cuales tenemos simulaciones futuras hasta el año 2100 son los SSP, que son las trayectorias socioeconómicas compartidas. Más que fijar a qué carga de gases de efecto invernadero vamos a llegar a un cierto periodo, estas trayectorias lo que hacen es fijarse distintos escenarios plausibles de relaciones sociales, económicas entre los distintos países. Por ejemplo, señalando, si tuviéramos un escenario de tipo SSP1, que es de sustentabilidad,
que es tomar la carretera verde, que es entonces los países cumplan sus acuerdos de mitigación, reducen sus emisiones, ponen inversiones en la adaptación, pero también en la mitigación, mucho en la mitigación. En ese caso, entonces, SSP correspondería a niveles que encontramos acá en estas curvas azules, que es entonces las emisiones por un tiempo permanecerían iguales y después eventualmente por los ejercicios de mitigación comenzarían a disminuir. Y eso implica, eso en dióxido de carbono, pero también uno lo puede analizar eso no solo en dióxido de carbono, sino que en los otros gases de efecto invernadero, como el metano, como el óxido nitroso, como el dióxido de sulfuro. Entonces se siguen ciertos patrones, ciertas trayectorias y eso luego incide en que hay un clima diferente. Y hay estos distintos escenarios y el peor escenario, el escenario como más desafiante y más complejo es el SCP-585, que corresponde a un escenario en el que hay problemas en la coordinación, en los que se hace un uso mayor de los combustibles fósiles, se vuelve al uso de combustibles fósiles y poco cumplimiento de los compromisos. También hay otros escenarios entre medio que creo que igual son relevantes, como considerar como el de la rivalidad regional, que creo que es relevante porque me parece, uno viendo lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, en que hay eh, eh, desacuerdos entre los países, en los intercambios, un regreso al nacionalismo, al aumentar las rivalidades regionales más que la cooperación y la colaboración. Bueno, eso lleva entonces también a emisiones que son altas, corresponderían aquí al SSP 3. Y esos datos los podemos usar, están publicados y con eso podemos obtener las simulaciones futuras. Pero eso es la simulación futura de cómo va a cambiar el futuro la temperatura, la precipitación en distintos puntos del planeta. Sin embargo, cómo eso impacta luego en nuestros ecosistemas, cómo eso impacta en el trabajo, en la calidad del agua, en la disponibilidad de agua. Bueno, para eso entonces usamos primero los GCM, que son los modelos que simulan el clima futuro, y en el caso del agua usamos métodos, modelos de balance hídrico que forzamos con estas variables de los GCM, que son la precipitación o la temperatura. Estos GCM funcionan como modelos grillados, por lo tanto se simula los procesos atmosféricos, los procesos del océano en distintas capas de profundidad. Se divide en el fondo del planeta como que fueran varias grillas, muchas grillas de más o menos 150 kilómetros, pero también varias capas en la atmósfera y varias capas en el océano, y se acoplan. Son modelos muy complejos porque deben lograr este acople entre procesos que son mucho más rápidos, como los atmosféricos, la formación de las nubes que ocurre a escalas de horas o días, con los procesos oceanográficos que son mucho más lentos. Y eso tiene distintos impactos. Aquí solo quise mostrar dos casos porque la idea es que podamos conversar, pero un impacto que puede tener el cambio climático, que tiene el cambio climático en nuestras cuencas, no solo es el impacto que tiene sobre el agua, sino que hay impacto sobre los ecosistemas propiamente tal y que se exacerban o exacerban los problemas de agua. Por ejemplo, sabemos que el sistema bosque-agua es un sistema que está interconectado. Los bosques, a través de sus procesos fisiológicos, de la intercepción del agua, logran retener más tiempo el agua en las cuencas, hacen que se favorezca la infiltración del agua hacia los acuíferos, donde puede permanecer por más tiempo, porque reducen la evaporación desde el suelo o desde las fuentes superficiales. Por lo tanto, los bosques cumplen un rol muy relevante también y se relacionan con el agua. Pero cuando hay este impacto del cambio climático, no solo incide en que llueva menos, sino que también incide en la capacidad fotosintética del bosque, en el verdor del bosque, en su capacidad justamente de mantener sus funciones fisiológicas y los servicios de los que nosotros nos vemos beneficiados. Por lo tanto, estamos hablando de que
formamos parte de un sistema socioecológico que corresponde a nuestras cuencas, un sistema donde se interrelacionan y donde se conectan la componente humana social, nuestras relaciones humanas, nuestras formas de coordinación, nuestras formas de asociarnos, de responder frente a cambios, de aprender con los procesos de los ecosistemas o los procesos ambientales que también se afectan no solo por nuestras acciones, sino que por el clima también, los humedales, los bosques y por otra parte el agua que responde, la calidad, la cantidad de agua que responde también a todos estos procesos. Bien, información tenemos harta. Afortunadamente contamos en Chile con ARCLIM, que es una plataforma de riesgo climático. Hasta hace unos meses atrás estaba la información de cambio climático basada en los modelos anteriores al último reporte del IPCC, que correspondía al CIMIM 5 y que estaba más desactualizado porque el CIMIM 5 corresponde a los modelos previos a estos últimos y consideraban que el periodo histórico llegaba hasta el 2005 y el 2006 comenzaba el periodo futuro. Pero el último set de modelos, el último experimento, que es el CIMIM 6, incorpora más años de este último periodo, actualiza 10 años los modelos y por lo tanto el futuro comienza el 2015 en adelante, hasta el 2014 es el histórico. Y por lo que pude ver en Arclim hace unos meses ya actualizaron también los datos y eso es súper bueno para los que trabajamos con esto. Están los datos como considerando estos últimos años también. Pero Arclim entonces nos entrega datos para Chile en distintas escalas geográficas. ¿Por qué? Porque se entiende que muchas veces el trabajo, las decisiones que tenemos que tomar se hacen por temas más bien administrativos, por ejemplo, en comunas, tenemos que hacer planes comunales, tenemos que hacer planes regionales, pero también están a nivel de cuenca, que es el espacio o la unidad natural en la cual se genera, se mueve, se distribuye el agua. Y además incorpora no solo el clima, no solo las proyecciones de la temperatura, de la precipitación, sino que también de otras capas, de otras componentes. Por ejemplo, bosques nativos, también plantaciones forestales, y va cruzando distintos indicadores para poder obtener cuál es el riesgo o cómo podría esperarse que cambie el riesgo de, en este caso, pérdida de verdor. Entonces, tiene un enfoque de riesgo donde se cruzan o multiplican los índices que corresponden a, en este caso, la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Aumento en las olas de calor y sequías, y aquí vemos que hay sectores donde la amenaza es muy alta, que es la zona central, y en los valles principalmente, más que en la cordillera, más que en la costa, pero se cruza con que no, el riesgo no depende solo de que aumenten las sequías, sino que también de cuál es primero, la proporción de existencia del bosque nativo. Entonces aquí nos muestra cuál es la proporción de bosque nativo en cada una de estas comunas y luego también de cuál es la sensibilidad que tienen estos bosques nativos frente a cambios en la sequía. ¿Por qué? Porque hay ciertos bosques que tienen más capacidad o resistencia, más capacidad de adaptación a climas más secos y otros que no. En el zona central de Chile, bosque esclerófilo, un bosque que está preparado para condiciones más secas, por lo tanto logra resistir y ajustarse mejor, así como los matorrales, a las condiciones de sequía. Pero hay bosques que son muy sensibles y que pierden sus funciones y que pueden o pueden comenzar a ver reducido su verdor, como son los bosques higrófilos, que requieren más agua, condiciones mucho más húmedas en el suelo. Entonces, frente a condiciones de sequía, se ven más afectados. Ese es el grado de sensibilidad. Y cuando se cruza esto, uno puede encontrar finalmente el valor de riesgo, el riesgo de que pierdan su verdor a futuro producto del cambio climático y que corresponden a los que tienen color rojo, los muy altos, y los naranjos altos y los amarillos moderados. Entonces, con eso, ¿por qué queremos usar esto? ¿Por qué nos puede servir para ustedes, para nosotros, quienes trabajamos en distintos ámbitos? Por ejemplo, si tenemos que generar medidas de restauración o de compensación ambiental, ¿dónde voy a instalar o dónde tengo más riesgo de implementar o yo de poner un plan de acción o un plan de un proyecto de restauración o un proyecto
eh, sí, de restauración de cuenca o simplemente una compensación ambiental, que muchas veces se hacen, los proyectos tienen compensaciones que corresponden, por ejemplo, a reforestación. Bueno, evidentemente esta es información que nos permite poder identificar mejor dónde tengo menos riesgo o para poder mantener ese bosque en ese lugar, para poder cumplir con el objetivo, que es tener sus funciones fisiológicas y evitar la pérdida de esta biodiversidad. Así que va orientando a distintas decisiones y no solo están los bosques nativos, hay distintos ecosistemas, también están los humedales, ecosistemas acuáticos que podemos revisar. Em, Justamente respecto a lo mismo, hace poquito tiempo terminamos una investigación con mis colegas en la Facultad de Ciencias Forestales, donde nos hicimos esa misma pregunta. Si quisiéramos nosotros tener planes de pago por servicio o pagos por servicio ecosistémicos, es decir, alguna implementación de acuerdos entre actores, en este caso en la cuenca Laguna Aculeo, pensando en encontrar estos acuerdos para que quienes tienen y mantienen las reservas de bosque nativo puedan mantenerlo y entregando o cuantificando y mostrando cuál es el servicio ecosistémico que estos entregan, cuáles son esos servicios ecosistémicos valorados por los actores. La primera pregunta que nos hicimos para eso fue, ok, pero si nosotros cuantificáramos el servicio ecosistémico del bosque hoy, y sacamos la conclusión y decimos el bosque aporta X agua hoy o regula X agua. Y si a futuro, por cambio climático, eso cambia un poco, se reduce, por ejemplo, eso puede generar grandes problemas en la confianza que tiene que mantenerse para poder tener estos acuerdos, para mantenerlos. Entonces, nos planteamos esa pregunta y lo primero que hicimos fue muestrear anillos de crecimiento de árboles, también isótopos en distintas especies, en peumos, en boldos, espino, quillá, frangel, roble. Y lo que hicimos fue analizar cómo ha cambiado el crecimiento de estos distintos tipos de bosque en el último, entre el año 1950 a la fecha, es decir, en las últimas décadas. Y de esa manera identificamos aquellos que han presentado mayor reducción en su crecimiento. En casi todos se ha observado una reducción en el crecimiento, pero hay algunos que tienen mucho más reducción. Hay otros como el roble que no se notó tanto el cambio en relación al bosque higrófilo, por ejemplo, que es el peumo, sí, el peumo. Y el roble no tanto. ¿Por qué? Porque son bosques que están en las zonas más altas, donde tiende a llover más a pesar de la sequía, pero que además, de acuerdo a lo que nos explicaban mis colegas forestales, puede que también tenga un punto de no retorno, un punto donde si bien resiste, después se puede ver más afectado de manera más rápida. Mientras que el quillay, mientras que el espino tienen más capacidad de adaptación. Entonces, igual van reduciendo un poco su crecimiento porque consumen menos agua cuando hay menos agua disponible. ¿Y por qué quisimos ver esto? Porque, insisto, hay un impacto del cambio climático sobre la precipitación, pero también hay un impacto sobre el bosque. Y eso hace que si yo considero esta cascada de efectos y de impactos, en las cuencas el impacto va a ser distinto, va a ser mayor. Y es muy relevante cuando trabajamos y cuando formamos parte de sistemas socioecológicos complejos como son las cuencas hidrográficas, considerar tener la información disponible, transparente, estar preparado, saber cuál es la expectativa que puedo tener, ya qué podría llegar a pasar. Solo por impacto del cambio climático es probable que ciertas especies comiencen a reducir su verdor y quizás que el servicio que entregaban, por ejemplo, de provisión de agua, ya no permanezca de la misma forma. Información también para prepararse. Y bueno, identificamos que la eficiencia en el uso del agua estaba aumentando, pero en algunos casos estaba aumentando harto, como en el bosque hidrófilo, porque la verdad es que simplemente ya no había un aumento de la biomasa. La biomasa, que está aquí, la línea azulita, se redujo muchísimo en el bosque hidrófilo entre el año 2018 y 2019, desde al principio, en los primeros años 2000, 2010, del orden de
8.000 kilogramos por hectárea año hasta del orden de las 2.000 o menos en el año 2018-19 y eso después lo tenemos también hasta el 20, el 21 también aún más porque fue un año muy, muy seco. Entonces, con la información de los modelos hidrológicos que nos permiten simular el balance de agua en la cuenca, si lo sumamos con la información respecto de cómo va a cambiar el clima, si van a haber cambios en las sequías, la precipitación, pero también cómo responde la vegetación, podemos justamente encontrar información más precisa de proyecciones de qué esperamos a futuro respecto a estos servicios ecosistémicos, dónde podemos poner más acciones, tomar decisiones de forma más informada y también comprender el rol que tienen estos ecosistemas en lo que ocurre en regular temperatura, en que en realidad si no tomamos medidas hoy para cuidarlos, perfectamente podrían verse muy afectados debido a estas condiciones. Y bueno, lo que encontramos es que básicamente el impacto del bosque nativo va aumentando en el tiempo en cuanto a su aporte de agua superficial, pero también subterránea, y que llega un punto en que comienza a reducirse un poco, más o menos después de la década del 50, y eso es no porque el bosque deje de tener un rol relevante, sino que porque de acuerdo a las proyecciones que hicimos con el clima cambiante a esa fecha, con las condiciones de precipitación y temperatura, el bosque higrófilo ya debería perder su funciones fisiológicas, entonces deja de entregar ese servicio o deja de estar presente como frente a un clima más húmedo. Entonces eso genera un cambio y eso es algo que uno debe tener en consideración. Bien, a ver, no sé si hay alguien que quiera decir algo, complementar preguntas hasta ahora o sigo. Por ahora no tenemos preguntas en el chat. Disculpa, no entendí muy bien, Catalina. Ah, perdón, te decía que por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero no sé si alguien querrá levantar la mano, intervenir. Si no, a ver, alguien dijo aquí algo. Dice, mandaron un estudio. Ujú. Hola, hola, disculpen. Hola. Eh, Ignacio por acá. Tengo una consulta. Lo que pasa es que, bueno, ese estudio hace rato que yo estaba buscando una fuente confiable de cuánto capta los distintos árboles del bosque esclerófilo, las distintas especies, para plantaciones del RM, aquí en el RM. Y llegué a eso, que son en regiones de O'Higgins y del Maule. Pero quería saber si hay algún estudio más reciente o algo por el estilo. Sí, ¿sabes qué? Está el estudio que publicó, de hecho, parte del equipo que trabajó con nosotros en este proyecto que les comentaba de Aculeo y que incluye no solo las mediciones de Aculeo, sino que de la zona central de la RM y que son liderados por Alejandro Venegas, sí, y por la Stephanie Carpintero. Ellos dos, yo lo puedo dejar después, puedo dejar sus artículos y que son bien recientes y hacen una caracterización de la biomasa, de el crecimiento, de la diversidad, cómo cambia con la altura, cómo cambia con el clima en la zona central. Ahí Súper, basado muchas en datos in gracias. situ. Yo los dejo después para que los vean. Ya hay por lo menos dos artículos que están publicados sobre eso. Bien, entonces, bueno, yo creo que ya todos saben por qué es importante conocer la diferencia entre variabilidad y cambio climático. Y en la zona norte, mira, ahí yo no conozco, Francisca, podría buscar, pero los que conozco son los de Alejandro con la Stephanie, porque ellos nos ayudaron en el proyecto y he estado trabajando en esas zonas, pero puedo ubicar, solo conozco esos. No sé si alguien más quizás conoce. Leslie, Leslie. Ah, parece que no. Levantó la mano, pero ya no la veo. Yo tampoco la veo. Parece que se Leslie, cayó. si quieres, pues, fue por accidente, dice.
Ah, ya, no hay problema. Ya, pues. No, más o menos, yo creo que sabemos que tenemos que entender esta variabilidad o esta diferencia para prepararnos. Y aquí solo mostrar también otro ejemplo, que es, hubo eventos de precipitaciones, inundaciones que afectaron a muchas personas en Chile, que generaron inundaciones que destruyeron casas, que generaron problemas también en la infraestructura hidráulica, a la agricultura en la zona central y que fueron de junio y de agosto del año 2023. Y cuando ocurrió esto, veníamos justamente con la seguidilla de años de la mega sequía. Entonces, la primera pregunta que se hicieron todos fue, ¿terminó la mega sequía? Bueno, y también a qué se deben estos hechos, a qué se debe esta tormenta que tenía bastante extrema, con aquí en el sector de Maule, en Armerillo, hasta cerca de 20 milímetros por hora, con caudales que aumentaron muchísimo, aquí en Archibueno, en Recoba, con reducciones, bueno, aumentos de los caudales y eventos muy, muy, muy intensos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrieron tormentas, ríos atmosféricos, pero que son ríos que traen en el fondo masas de aire húmedo, pero en condiciones muy cálidas y por lo tanto la línea de nieve o la línea donde se separa la nieve o la lluvia que cae como sólida, como nieve y como líquida, aumentó mucho y eso hace que la superficie de la cuenca que genera escorrentía líquida también creció mucho porque había condiciones cálidas y por lo tanto hubo mucho más cuenca portante de agua a la escorrentía generando estas grandes inundaciones con tremendas pérdidas económicas y la pregunta también en ese minuto fue, ¿es el niño la causa de todo esto? También nuevamente salió René Garro haciendo sus estudios de atribución y dicen no en todo, no del todo, sino que sí, efectivamente había condiciones del niño, pero más bien la ocurrencia de este río atmosférico ocurre con condiciones que son más cálidas, pero también con una dirección que porque estaba una alta presión, dos zonas de alta presión que básicamente generaron un corredor que hizo que este río atmosférico golpeara como casi perpendicular a las costas chilenas y por eso es que no hubo desvío y el agua llegó toda a nuestras costas y con temperaturas más altas. Entonces, no todo. Y eso generó impactos también. Recuerdo que salieron de la Dirección General de Aguas a mostrar las cifras de que había habido en algunos sectores mayor acumulación de agua en los embalses, cuando hace años que estaban casi que vacíos los embalses, trayendo también harta preocupación em, y hartas noticias respecto a cuánto había caído en básicamente 185 milímetros en 24 horas aquí en la zona alta del Maule, cuando esa es la precipitación anual de de esos últimos años de sequía, o sea, la precipitación de un año en un día. Y eh, esto llevó también a las preguntas de, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos preparados? Porque veníamos saliendo de años de sequía, 10 años de sequía, y de pronto tenemos además eventos muy extremos en un año, dos juntos en un mismo año, en junio y agosto, recordándonos que cambio climático no es solo evento extremo de sequía, sino que también eventos extremos asociados con inundaciones. Y esto generó tremendos daños económicos, montos, el DIPRES tuvo que también mostrar los montos asociados a reparar la infraestructura, a entregar ayudas a las personas, em, pero también muchos análisis respecto de construcciones en zonas de inundación, en llanuras de inundación, embalses poco preparados, con canales que estaban con basura, es decir, poca preparación, poca planificación frente a estos eventos. Y eso repercute en grandes después montos de dinero que se ocupan en esto, montos que podrían ser, de hecho esto, si uno lo compara, es como mm, montos de varias desalinizadoras, que las personas, de hecho 1,5 embalse Punilla, 5 plantas desalinizadoras. Em, entonces, es harta el dinero, los recursos que se están gastando o costos fiscales debido a
los eventos extremos. Y esto es un diagnóstico ya de hace un tiempo en Chile, de que no estamos abordando bien estos eventos o la ocurrencia de este tipo de eventos que responden a cambio climático, sino que los estamos abordando aún desde la urgencia, desde desplegar recursos, pero con poca preparación de largo plazo. ¿Cómo nos adaptamos a esto o cómo podemos transformar nuestros usos, nuestra forma de ocupar el territorio, de usar el territorio, de cómo podemos preservar o además restaurar aquellos ecosistemas que son claves para reducir los impactos que nosotros tenemos debido a estos eventos? Bien. En Chile existe una ley desde el año 2022, que es la Ley Marco de Cambio Climático, que es la que, de la cual emanan una serie de normas, de instrumentos para poder lograr la adaptación frente al cambio climático, para poder lograr la carbono neutralidad a más tardar hacia el año 2050, es decir, reducir o mitigar nuestras emisiones, pero también la adaptación, ser resilientes climáticas y tener un desarrollo sostenible. Y esa ley tiene una gobernanza desde el sector público, en la que hay un ministerio, que es el Ministerio del Medio Ambiente, que coordina y que entrega los lineamientos para que los distintos ministerios sectoriales puedan generar sus planes a distintas escalas, desde el nacional hasta la local, que son las escalas comunales. Y hay varios instrumentos en la Ley Marco de Cambio Climático en Chile. Está la estrategia climática de largo plazo, que es una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. Están los planes de adaptación y de mitigación, planes de adaptación sectoriales. Creo que ya acaba de terminarse o estaba a punto de publicarse el plan de adaptación de recursos hídricos, el nacional, pero también incluye dentro de los instrumentos de que debemos tener planes de recursos hídricos, de gestión de recursos hídricos en cuencas. En cada cuenca deberíamos tener estos planes que hacen un diagnóstico de cuáles son las distintas funciones del agua o las brechas que hay para las distintas funciones del agua en cada cuenca y un plan de acción de largo plazo con indicadores para poder seguir y tener digamos, la seguridad hídrica, pero lograr una resiliencia. También hay planes a nivel comunal y eso se están elaborando. Hay varios municipios que ya tienen sus planes comunales de cambio climático, que son un gran desafío para muchos municipios porque no siempre cuentan con los recursos para hacer todo este levantamiento de información y para congregar además a todos los actores a que comprometan acciones, ¿ya? Pero hay varias que ya están haciendo esos planes y también están los planes a nivel de cuenca. Instrumentos son hartos. Esta ley, como se promulgó recién el año 2022, el reglamento creo que estuvo el 2023, si mal no recuerdo, es algo que a pesar de que han pasado unos años, la verdad es que está en pleno proceso, yo diría todavía de echarse a andar. Y es una oportunidad. La ley no lo es todo, por supuesto. Una ley puede quedar perfectamente en ley muerta. Sin embargo, al generarse o al instruirse, que hayan además instrumentos de la aplicación a distintas escalas, ofrece una oportunidad. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos una oportunidad de poder participar, de poder incorporar la información que existe, la evidencia y también compromisos desde los distintos sectores para aportar desde nuestra vereda en lograr este desarrollo sostenible o la resiliencia, ya considerando el sistema socioecológico, considerando que no cambio climático e impacto del cambio climático no es solo tener infraestructura hídrica para acumular agua o proyectos de, qué sé yo, recarga de acuíferos, sino que también es eh, mantener las funciones de los ecosistemas, es poder evitar tener un desarrollo que sea desigual, que no siga la justicia, que no tenga coordinación, que no haya participación. Es decir, son varias dimensiones, varios aspectos los que tenemos que considerar para poder lograrlo y yo creo que eso es algo a lo cual todos estamos invitados, podemos formar parte, depende mucho de nosotros. Y ya como ideas finales para cerrar y después también no sé si quedará un tiempito para poder conversar. Primero, el clima se afecta por variabilidad espacial temporal. El clima es variable. En Chile tenemos distintos tipos de clima, pero también hay un cambio en el clima que genera modificaciones de largo plazo y frente a los cuales nos podemos preparar. El impacto del cambio climático
dado el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, tenemos todo un proceso de gestión y de regulatoria del agua que está en proceso de modificación y creo que ahí es clave que nos hagamos parte de eso para lograr que efectivamente estén las distintas funciones consideradas y para reducir los impactos climáticos sobre un sistema, el enfoque de resiliencia es fundamental, es decir, pensar en resiliencia. Y resiliencia es pensar en que hay distintas dimensiones, que no podemos centrarnos en una sola. Y puedo parecer como un poco majadera, pero me toca mucho participar en mesas de conversación, de acción, y en esas mesas me sorprende mucho que es casi sinónimo, cambio climático y adaptación es sinónimo de embalses, desalinizadoras, como que no existiera otras dimensiones, como que no existiera la dimensión de preparémonos, coordinémonos o la dimensión de em, quizás esa acción o esa actividad ya no puede desarrollarse en este lugar, entonces la transformación y para eso están los marcos de resiliencia que además son parte de la conceptualización de la norma y creo que para que puedan estar estas distintas dimensiones, tenemos la oportunidad. Y bueno, ustedes evidentemente todos sí se vienen a conectar después del trabajo un día de semana, es porque sí les interesa y porque sí se hacen parte de esto. Así que eso nada más, muchas gracias. No me pasé, ¿cierto? No, todavía queda tiempo. Hasta las 8. Tenemos algunos comentarios en el chat y también tenemos a Francisca levantando la mano. Voy a primero leer los comentarios del chat y te doy la palabra, Francisca. Ignacio nos dice, por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y la prevención se pueden ahorrar hasta $15 en la recuperación después de un desastre. Y ahí nos deja un link, me imagino como es sobre esto. Pablo dice, hay muy poco avance a nivel municipal en sus planes, faltan más de 300, a pesar de que el plazo establecido por la ley vence en 3 semanas. Ahí voy a tomarme esa palabra para decir que de hecho hay una multa hacia las alcaldías, pero Contraloría señaló que no hay ninguna institución que esté a cargo en la ley de fiscalizar ese tema, entonces es bien lamentable. Y Pablo también dice, además la mayoría de los municipios han lanzado las licitaciones para elaborar los planes por montos que no alcanzan para financiar las horas de trabajo de elaborar documentos técnicos tan complejos. Y Marcela dice, además, bajo la ley de mercado público se han adjudicado consultoras que distan mucho de su calidad técnica. Pablo habla de eso, dice, creo que más que mercado público el tema son los equipos municipales que elaboran los términos de referencia o bases técnicas de las licitaciones. Muchas privilegian el precio, el INE con lo que indica sobre calidad metodológica de la propuesta o experiencia del oferente. Inclusive se preocupan más de títulos profesionales que de un currículum del equipo consultor. Exacto. No sé, ahí bueno, hay un par de comentarios más, dice, es verdad, Ignacio, y la verdad es que con ese dinero se podrían contratar muchos profesionales para elaborarlo y por desconocimiento se paga la consultora. De hecho, a propósito de lo que mencionas, Catalina, dejó mucho que decía la ministra en la sesión del Congreso en que la Contraloría señaló eso, enfatizó mucho la acción que cumplir con la ley preocupante de una autoridad. Ujú. Sí, bueno, yo tenía la idea de que estaban avanzando más los municipios sobre eso. Efectivamente, yo he visto también que los montos que destinan son chicos. Lo que he visto que ocurre en algunas regiones es que buscan coordinarlo. Entonces, más que licitar el de una comuna, me acuerdo que en el Ñuble salió una licitación en la que se esperaba hacer los planes de varias comunas juntas. Y ahí entonces habían dineros entiendo, del gobierno regional, pero además por economía de escala para las consultoras era un poco más atractivo, porque es distinto hacer, qué sé yo, 30 o 20 de estos planes comunales a hacerlo solo para un municipio. Y efectivamente el tema de los montos es súper complejo y no solo en la ley o en los instrumentos asociados a la ley marco de cambio climático, es un problema en otros también instrumentos en particular para los temas ambientales. Recuerdo el de los humedales urbanos, más que recuerdo, o sea, recuerdo cuando vi los números y los antecedentes, pero eso se mantiene. No hay presupuestos que sean suficientes para poder implementar la ley. En algunas regiones había un profesional, dos profesionales para analizar, levantar la información técnica de las declaratorias de humedales urbanos, por lo tanto a pesar de que hay un mandato legal de hacerlo, después desde los servicios públicos
la capacidad es limitada para poder cumplir con ello en los plazos. De la misma manera, veo que ocurre esto acá, ¿ya? Veo y analizándolo en una mesa en que estoy participando hace unos meses, tocamos este mismo punto y veíamos que en realidad opciones, mientras no haya más presupuesto, es eso, es buscar la coordinación. A través de la colaboración y la coordinación se puede lograr un poco más. ¿Y qué más decían aquí? Era, sí, las horas de trabajo de los complejos. Y sí, efectivamente, cada dólar que se invierte en reducción de riesgo, eh, se podría ahorrar mucho si es que tuviéramos recuperación. Lamentablemente, creo que ese enfoque todavía no está bien instalado en el país, ¿no? Yo veo que todavía año a año se gasta muchos recursos en la urgencia y poco en el largo plazo. Es una brecha y algo que se mantiene como diagnóstico y lo peor es que se está manteniendo ya por como ¿cuántos? 20 años se repiten los mismos diagnósticos. Y supongo que, creo yo, de verdad, creo firmemente que estos cambios solo se pueden dar si es que existen desde las bases esas solicitudes de nosotros mismos. Somos los que podemos exigir, somos los que podemos involucrarnos más, pero mientras no nos involucremos mucho, mm, no hay mucho incentivo desde el mundo político a mantener estas iniciativas en el largo plazo, sino que caen mucho en el sistema electoral de pensar en los 4 años, 4 años, 4 años, con poca continuidad de las políticas públicas. Esa es una opinión personal, por supuesto, no es ningún análisis científico para nada. Ujú. Gracias, Pilar. Em, para cerrar ese punto y dar la palabra a Francisca, quería también, pensando en lo importante de generar acciones en conjunto entre los distintos actores para avanzar en este tipo de instrumentos, voy a dejarles en el chat un enlace a un programa, se llama Acelerador de Democracia Climática, porque estos planes también tienen que incluir procesos participativos y muchas veces también eso es algo que dentro de los términos de referencia no se logra abordar del todo, porque dentro de la falta de conocimiento técnico, en los funcionarios también falta conocimiento técnico en términos de participación. Y nosotros como FIMA participamos de una red que se llama People Power y ellos financian un programa de capacitación y apoyo práctico de 6 meses para planificar e implementar un proceso inclusivo y participativo para una transición climática justa. Y dentro de eso, uno, una vez terminado el programa, puede postular un proyecto de mecanismo participativo que perfectamente se podría calzar dentro de uno de la elaboración de uno de estos planes y existe la posibilidad de concursar en un fondo de implementación de $20.000. Entonces lo voy a dejar aquí porque me imagino que más de alguien aquí puede tal vez tener alguna relación con la municipalidad, ¿cierto? También incluso es algo que podemos impulsar desde la ciudadanía. Ahí se los dejo, por si acaso está en inglés el sitio, pero pueden en la esquina derecha superior cambiar el idioma. Y ahora sí, para no tomarme tanto la palabra, Francisca, y después tenemos otra pregunta en el chat. Sí, buenas noches. Quería consultar bueno, de la persona, ¿cierto? Charlista, que no le puedo ver el nombre. Pilar. Pilar, Pilar, desde tu experiencia, ¿cierto? Desde tu ámbito científico, me gustaría saber si tú consideras, porque yo desconozco, yo soy del norte de Chile, de la ciudad de Calama, entonces cero conocimientos del sur, pero ¿consideras tú que los últimos eventos climáticos que hubieron, ¿cierto? Este tornado de características muy inusuales, tiene que ver con que estamos frente a una situación de un efecto más inmediato del cambio climático o de cómo nos podría estar afectando al país en términos de distribución geográfica? Esa es mi consulta. Gracias. Gracias, Francisca. De hecho, estuve el fin de semana leyendo y el lunes, el martes, los foros, porque afortunadamente me metieron a un chat de meteorólogos. Y es súper interesante porque analizaron toda esta situación y hay distintas visiones. O sea, lo primero es que lo que dicen es no tenemos suficientes observaciones medidas como para tener un análisis probabilístico y decir,
se debe o no a cambio climático. Desde el punto de vista como de la modelación o de la estadística, no se logra responder. Sin embargo, también lo que señalaban es que en varios lugares del planeta, sí, donde tienen más observaciones, data más larga, sí se demuestra que frente a estas condiciones más cálidas, se exacerba justamente la ocurrencia de este tipo de eventos. Así es que lo que decían estos colegas es, bueno, no tenemos la certeza estadística para decir sí, se debe a esto, pero no les quedan dudas de que tener más vapor de agua, más temperatura, hace que los ciclos se vayan exacerbando. Muchas gracias. En el chat tenemos la pregunta, dice, en la resiliencia que propones para reducir los impactos del cambio climático, ¿crees que las ciencias sociales puedan aportar de alguna forma? Eso nos pregunta María Fernanda. Sí, de todas maneras. De hecho, los marcos de resiliencia que se recomiendan entre distintos investigadores y también desde distintas instituciones tienen varios principios. Principios para lograr ser sistemas más robustos, es decir, aguantar mejor digamos, las perturbaciones, para adaptarse y para transformarse. Y dentro de eso está, por ejemplo, principios de gobernanza, tener una mejor gobernanza multinivel, donde haya participación, ayuda a que el sistema pueda transformarse más rápidamente. Si no puedo tener, qué sé yo, una cierta, mantener quizás la producción de tal cultivo, bueno, mediante la coordinación se logran encontrar los fondos y las maneras de poder acomodarse y buscar entonces otra actividad. Por otra parte, no solo está la gobernanza, sino que también está el aprendizaje y eso responde más bien a cómo nosotros como sociedad aprendemos de los eventos que van ocurriendo, mantenemos y a partir de eso hacemos algunos cambios internos, como de no volver a construir en, qué sé yo, en zonas de llanuras de inundación, por ejemplo, o en recibir mejor, comprender mejor la información que se nos entrega con las alertas, etcétera. Y esos son todos principios que se desarrollan y que se pueden construir desde las ciencias sociales y con apoyo de las ciencias sociales. Cómo la información científica puede llegar de mejor forma a todos, puede hacer sentido a todos, porque a veces también gráficos o alertas que vienen dadas con probabilidades de excedencia no son tan simples de entender para todas las personas o no llegan, ¿ya? Pasó, recuerdo el año pasado en Valencia, estas inundaciones de Valencia, desde las instituciones meteorológicas decían, pero sí anunciamos que venía este evento. Sí, pero anunciaron que venían eventos de lluvia en ciertos sectores, no de inundación o caudal en la ciudad. Entonces, fue en Valencia. No, o no fue en Valencia, ya ni me acuerdo, no me acuerdo, pero fue el año pasado en España, unas tremendas inundaciones que Y fue generaron Valencia. Valencia. Entonces, las ciencias sociales son muy, muy importantes, son muy relevantes. Muchas gracias, Pilar. Carla tiene otra pregunta. Dice, tengo una duda sobre cómo se construye este marco teórico sobre la triple crisis y cómo se explica la relación entre la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Ujú. Bueno, la pérdida de biodiversidad implica que hay pérdida en los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Porque la biodiversidad tiene funciones. Permite, por ejemplo, mantener varias funciones. Yo lo veo desde el punto de vista del agua, pero se puede ver desde otros puntos de vista también. Pero mantener la biodiversidad ayuda a que haya mejor calidad del agua, ayuda a que haya más agua disponible y por lo tanto si es que se pierde esa biodiversidad, las mismas descargas, por ejemplo, que pueden ocurrir en un cauce, generan mayores niveles de contaminación. ¿Por qué? Porque hay menos dilución o también se reducen
o aumentan en otros casos ciertos nutrientes. Cuando hay pérdida de biodiversidad también, en general tiende a estar relacionado con un cambio de uso de suelo hacia un uso, por ejemplo, agrícola, urbano, y eso genera también otros tipos de contaminantes u otros tipos de compuestos que llegan a las aguas, como aumento de los nitratos, del fósforo en el caso de la agricultura. Así es que están íntimamente relacionados. Por una parte, la contaminación genera pérdida de biodiversidad, establece condiciones o contextos que no son aptos para mantener toda la biodiversidad, pero al mismo tiempo la pérdida de biodiversidad también incide en que haya una crisis de contaminación. De la misma manera, el cambio climático. Como les explicaba antes, el cambio climático incide en la pérdida de biodiversidad, incide en la reducción o en los cambios en el clima, en que las poblaciones tienden a migrar hacia zonas, concentrarse en zonas urbanas, a tener más consumo, a generar más descargas de contaminantes, a generar cambios de uso de suelo. Así que están íntimamente relacionadas las tres. Por eso es que la recomendación respecto de cómo abordar esto es considerando el marco interrelacionado, no analizando cada componente por separada, porque una depende de la otra. Y Vicente nos hace un comentario. Dice, me gustaría mencionar algo sobre la solución desaladoras y embalses como forma de mitigación. También tiene impactos que ojalá se consideren en las políticas públicas. Por ejemplo, Evelyn Havid y colaboradores, bueno, un paper, hicieron una revisión de las amenazas por ictiofauna límnica de todo el territorio nacional. Los embalses son un problema para la conservación de esta biodiversidad. Dice que algunas especies migran a lo largo del río, sea durante su ontogenia o por habitar un territorio más grande. Ujú. Sí, sí, de hecho, esa es una discusión que, em, bueno, efectivamente, cualquier proyecto que uno quiera ejecutar o desarrollar tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental. Ya desde ese punto de vista tenemos al menos un marco regulatorio que establece este impacto, o este proyecto tiene que mostrar cuál es su área de influencia, cuáles van a ser los impactos ahora y ahora también los impactos que podría tener o los riesgos que puede generar, no solo ahora, sino que frente a un clima futuro. Creo que eso es algo positivo porque es la norma. Sin embargo, desde el punto de vista de los actores privados, en particular desde la agricultura, he notado que eso no es algo que todavía esté sí, está considerado en varios, pero más bien hay un lobby hacia plantear a los embalses y la infraestructura como las desalinizadoras como una medida de adaptación sin considerar los impactos. Pero a mí al menos lo que me deja más tranquila es que estas decisiones de inversión sobre estos proyectos no se toman solo por una parte, sino que pasan por todo un sistema de evaluación en el que sí hay una obligación de considerar ya esos impactos que pueden haber, que no Romina, siempre existió. es verdad. Ahí Romina dice que las desalinizadoras están siendo un grave problema, además que están al servicio de la producción minera aquí en Antofagasta y ocasiona grave perjuicio en la biodiversidad costera y probablemente el consumo ciudadano va a subir su costo. Ujú. Bueno, hay un estudio, no, un informe de desalinización en Chile que generó el Comité de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, que es el Comité Científico de Cambio Climático. Hicieron el estudio de desalinizadoras en Chile y muestran justamente que la gran mayoría de las desalinizadoras que hay corresponden a empresas mineras. Entonces, si piensas en una transición socioecológica justa, decían primero uno, recomendaciones considerar una mayor regulación estatal, analizar qué impactos pueden tener, ambientales, por supuesto, pero también los sociales que pueden generar, por lo que estaba diciendo ahí Romina. También cuál es el impacto combinado de varias, acumulado de varias infraestructuras o de distintos proyectos como estos.
pero sobre todo considerar la equidad o pensar en infraestructura que sea multipropósito, que no responda solo a un propósito económico, sino que también o económico igual, pero de la comunidad local, incorporar más actores. Y había varias recomendaciones al respecto, pero y pensando en un proyecto de ley que estaba en discusión, que todavía está en discusión, no sé si salió de la agenda en su minuto, no sé si habrá vuelto a ponerse en prioridad, pero es un proyecto de regulación de las desalinizadoras en Chile, que creo que es importante que salga adelante el proyecto. ¿Cuál sería la propuesta para el consumo de agua en las mineras? Pregunta. Bueno, las mineras de hecho están desalinizando y están varias, no puedo hablar de todas, pero he visto en el Consejo Minero las cifras que muestran que también están siendo muy eficientes en el uso, recirculando las aguas. El punto es otro, el punto es que yo creo que aquí falta más bien la regulación que explique o que entregue los lineamientos respecto de ok, si va a haber un agua aquí, un uso de desalinizadoras, entonces como destinar las aguas frescas para el consumo humano, porque entiendo que, por ejemplo, en Antofagasta ese es un problema que hay, que las desalinizadoras no, las mineras usan el agua fresca en la parte alta de las cuencas por el costo energético que tiene mover el agua desalinizada hasta las zonas más altas y la población bebe el agua de las desalinizadoras. Y eso va generando o va repercutiendo en problemas de salud, pero también en problemas de justicia social, porque no hay una muy buena valoración de esta agua por parte de toda la ciudadanía. Por otra parte, también María Cristina Fracú tiene un paper, no un paper, varias investigaciones sobre eso y mostraba que además tampoco existe una norma de calidad de aguas que sea exhaustiva en todos los contaminantes y en todos los minerales que podían eventualmente también tener repercusiones en la salud de las personas. Entonces, eh, finalmente, no es un tema esta es mi perspectiva, no es un tema de un usuario o de un privado, sino que es más bien un problema de que no está regulado y no está bien planificado. Entonces, eso hace que no haya un acceso equitativo a todos. Catalina, creo que está tu micrófono apagado. Ay, perdón. Gracias, Pilar. Sí, decía que nos quedan los últimos 4 minutos. No sé si a alguien más le gustaría comentar algo. Parece que no. Ujú. En ese caso, me gustaría agradecer, sí, sumarme a las palabras de Marcela por el chat, que dice que agradecer el espacio y la información clarita. Efectivamente, muchas gracias, Pilar, por tu explicación. Em, Vamos a dar por terminada esta sesión, ¿cierto? Y recordarles a ustedes como estudiantes que todas las clases están siendo grabadas y van a quedar disponibles en la página web de la Universidad Socioambiental desde la próxima semana, ¿ya? Para que igual si quieren volver a revisar el material, ¿cierto? Ahí va a estar disponible. También recordarles que una vez que terminemos todas las sesiones, que son 4, al comienzo me equivoqué porque solo dije 3, me faltó la del 4 de junio, donde ahí van a estar con Sofía como monitora acompañándoles. Bueno, y una vez que terminemos estas 4 sesiones, ¿cierto? Van a recibir en sus correos, en los correos que se inscribieron, una pequeña evaluación y es súper importante que la respondan para conocer sus opiniones, sus reflexiones y comentarios. Y además, la encuesta nos va a permitir registrar la asistencia que tuvieron para acceder a la certificación. ¿Ya? Recuerden que ustedes, una vez que terminen todas las sesiones, pueden acceder a un certificado de participación de la asociación ambiental que se otorgará a quienes completen las 4 sesiones. Ya ese es el requisito.
eso, así que sí, no sé si Pilar quieres decir algo para cerrar también. Nada, agradecer la invitación, agradecer la participación de todas, de todos y eso, espero verlos nuevamente, encontrarnos por ahí, que estén súper bien y te envío a ti, Catalina, los artículos, la información de los artículos. Sí, envíamelos a mí y ahí se los compartimos y podemos subirlos a la carpeta. Así que eso, muchas gracias nuevamente y que tengan una buena noche. Igual, chao. Gracias, hasta luego, buena semana. Bye. Chao, chao. Chao, chao.